virtual. Hoy vamos a hablar de el costo de los dispositivos móviles y el acceso universal a Internet, que es un tema muy importante en la región y muy importante para que todos tengan una conectividad significativa, que es el tema con lo cual estamos trabajando mucho por la parte de la alianza por una Internet asequible. Yo soy Natalia Fodic, trabajo en la alianza hace algunos meses y trabajo en la parte de regulación y política pública, y tenemos un panel muy interesante que sabe muchísimo de la región de América Latina. Vamos a tener Amparo Arango, que es la directora del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de Indotel en República Dominicana. Tenemos a Alan Ruiz, secretario ejecutivo de Contelca. Tenemos a Antonio García Zavallos, que es especialista principal en telecomunicaciones del sector de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Kelly Camacho, coordinadora general de Sulabazo. Y Ana María Rodríguez, que es mi colega, que ha estado involucrada en este estudio que vamos a presentar acerca de la asequibilidad de los dispositivos, y ha trabajado mucho en esto y les va a presentar este estudio. Y bueno, este reporte, la idea del reporte ha sido medir la asequibilidad de los dispositivos, en especial para personas con ingresos bajos y medios, y explorar factores que contribuyen al costo de los dispositivos, ¿no? Y además tenemos también recomendaciones ahí para que se pueda bajar los precios de los dispositivos. Y esto, como he dicho, está enmarcado también en un trabajo que estamos haciendo en hablar de conectividad significativa, nos suena como algo muy común, muy obvio, ¿no? Pero ya no es, porque muchas veces las políticas de los países no tienen reglas claras acerca de cuál es la velocidad mínima que la política necesita, o la cantidad de datos. Y nosotros entendemos que para que uno pueda estar significativamente conectado a la Internet, es necesario que puedas ascender a la Internet todos los días, que tengas un dispositivo, un smartphone de tu propiedad, que los datos sean ilimitados, y también que la velocidad eh, sea compatible con la velocidad que existe en el 4G. Bueno, creo que voy a empezar con Ana Rodríguez, que nos vas a presentar el reporte acerca del cual yo he hablado, y que tiene muchas informaciones que seguro les van a gustar. Muchas gracias. Así es, muchas gracias Natalia, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se nos están uniendo en este momento. Muchas gracias a los panelistas por hacer parte del evento. Lo que haré trataré de hacer en los próximos 15 minutos es presentarles nuestro más reciente reporte publicado por la Alianza sobre el costo de los dispositivos móviles. Este reporte está titulado Del lujo a la supervivencia. Como lo mencionó Natalia, el objetivo de este reporte es ver un poco cuál es el rol de los dispositivos móviles en todo el ecosistema de tecnología y conectividad, y entender un poco cómo estos dispositivos móviles se han transformado de ser un bien de lujo que tenían solamente algunos pocos, a ser, como lo mencionó Alan Ruiz en el foro sobre avances de la Alianza TIC Mujeres Rurales la semana pasada. Él mencionó que todo lo que tiene que ver con agenda digital es ahora un tema de supervivencia. Entonces nosotros también reconocemos a los dispositivos siendo parte de la agenda digital como un tema de supervivencia, un salvavidas que ha sido clave para las personas alrededor del mundo, y mucho más en estas épocas de pandemia, donde el dispositivo es un elemento que nos permite educarnos, informarnos, mantenernos en contacto con nuestros seres queridos,
y recibir información vital. Pues les voy a presentar el reporte. Voy a dividir la presentación en 4 partes. La primera va a ser cuál es la barrera de asequibilidad de los dispositivos móviles, entender un poco cuál es esta barrera, cuáles son las consecuencias de esta barrera, qué hacen las personas para afrontar esta barrera y por último, mirando un poco al mediano y largo plazo, qué tenemos que hacer para reducir esta barrera. Me gustaría entonces empezar la presentación con esta imagen que es bastante interesante. Es data recolectada por Gapminder y nos muestra un poco qué hacen los hogares con su ingreso. Entre esas preguntas les hacen un cuestionamiento sobre cuál es el elemento más preciado para ellos en su hogar, que más quieren, más valorado. Podemos ver que muchos reconocen muchos dispositivos electrónicos y entre ellos 4 hogares alrededor del mundo en India, Etiopía y Filipinas y los Estados Unidos reconocen a los dispositivos móviles como su bien más amado, más preciado en su hogar y nos parece interesante empezar con esta reflexión de que estos son dispositivos claves en muchos hogares alrededor del mundo. Aprovechando esta diapositiva también quisiera contarles un poco del vocabulario que vamos a usar durante la presentación y también que se utiliza en el reporte. Diferenciamos entre 3 dispositivos, 3 tipos de dispositivos, uno básico, un teléfono con funciones de datos y el smartphone. Entonces, cuando hablamos de dispositivo básico, como su nombre lo indica, es un dispositivo que nos permite hacer llamadas, enviar mensajes de texto y tener de pronto alguna muy limitada conectividad a Internet. Seguimos entonces con los teléfonos móviles con funciones de datos o lo que conocemos en inglés como feature phones. Estos dispositivos son un poco más avanzados, tienen alguna capacidad de navegación en Internet, tienen pues algunas características que se asimilan más o se acercan más a lo que sería un smartphone. Para terminar entonces con el smartphone, que es como todos lo conocemos un poco, un pequeño, digamos, computador con nosotros, como todos lo conocemos, lo reconocemos por su pantalla táctil, tiene total conectividad a Internet, funciones, aplicaciones, y estos son, digamos, los 3 dispositivos de los que vamos a hablar, enfocándonos mucho más en los smartphones. ¿Por qué nos enfocamos en smartphones? En la Alianza hemos trabajado ya hace algún tiempo con el concepto de conectividad significativa y este concepto reconoce que, como lo mencionó Natalia al principio, nosotros abogamos porque no es suficiente tener una conectividad, simplemente una conectividad, sino tener una conectividad significativa que le represente al usuario realmente un cambio en su vida, un impacto y que le permita beneficiarse de todas las cosas de todos los beneficios, valga la redundancia, que ofrece Internet. Entre esos entonces tenemos la tenencia de smartphone, que reconocemos como un concepto clave e importante y hemos hecho pues mucha incidencia en política pública para que los gobiernos reconozcan el smartphone como ese dispositivo que todos necesitamos. El reporte entonces se enfoca mucho en los smartphones, hacemos un énfasis bastante claro en la importancia del smartphone y las cifras también lo muestran. Entrando ya, digamos, en materia, en este mapa quiero mostrarles cómo se distribuye la data en las diferentes regiones alrededor del mundo. Como lo mencionó también Natalia al principio, el reporte está enfocado en países de ingreso medio y bajo, siendo, digamos, aquí el color más claro, el 25% más asequible, lo dividimos en cuartiles, y el 25% menos asequible son los colores más oscuros. Haciendo aquí un paréntesis, quiero explicar un poco por qué hablamos de asequibilidad. Asequibilidad hablamos porque reconocemos que el precio, solamente el precio como tal, por ejemplo, mirándolo en dólares de Estados Unidos, no es suficiente para entender si una persona realmente puede acceder a ese móvil o no, si una persona realmente tiene la capacidad adquisitiva para acceder a él o no. Entonces lo que hacemos es hablar de asequibilidad, que es el precio en dólares americanos dividido sobre el ingreso promedio mensual. Entonces eso nos permite ver mucho más, teniendo en cuenta ese ingreso que varía obviamente en las diferentes regiones y en los países, a qué puede acceder realmente una persona y qué es un dispositivo costoso y qué no. Entonces usamos la asequibilidad aquí en el mapa para entender, digamos, vemos por ejemplo que las Américas es la región que mejor se desempeña en términos de asequibilidad, seguido por África y Asia Pacífico. Vemos, digamos, que la barrera está presente, muchos de los países están un poco más oscuros y esto nos ilustra que realmente hay una barrera para acceder a los dispositivos móviles.
Yendo entonces a la siguiente parte, que es, digamos, las consecuencias que queremos mostrarles, digamos, cuáles son las consecuencias de estas barreras que ya expliqué en el mapa y que nos muestran las cifras. En el reporte encontramos y en toda nuestra investigación encontramos que 2.5 billones de personas viven en países en donde el costo de un smartphone es igual a lo que gasta, digamos, un hogar europeo promedio al mes en vivienda y servicios públicos. Es un cuarto lo que tiene de su ingreso promedio mensual, lo que tiene que gastar una persona en estos países para poder acceder a un dispositivo móvil, lo que nos muestra que es un tema muy importante, urgente trabajar en ello y lograr que estos 2.5 billones de personas puedan acceder a los dispositivos móviles, a los smartphones. Hablando también entonces de estas consecuencias, creemos entonces que la brecha digital es también una brecha de dispositivos móviles, no solamente digital, pero también de estos dispositivos de los smartphones, y que esta barrera se vive diferente de acuerdo a, digamos, quién es la persona. Entonces, por ejemplo, si vemos a mujeres, es un tema de ingresos, es un tema de género que no les deja, digamos, acceder al dispositivo tan fácilmente. Para los jóvenes, de igual forma, hay unas barreras importantes en cuanto al presupuesto. Ellos de pronto no pueden acceder a un smartphone tan costoso, entonces tienen que irse por otras opciones o irse de pronto a mercados de segunda. Aquellas personas que pues viven en condiciones de pobreza, para ellas, digamos, esta barrera se representa en que los dispositivos pueden acceder de pronto a un dispositivo más barato y más limitado y no necesariamente a uno que les permita experimentar todos los beneficios que tiene el Internet. Y aquellas personas que viven en áreas rurales, entonces ellas tienen otras realidades y otras urgencias, y para ellos de pronto lo más importante es acceder a un dispositivo en el que la batería sea más duradera, que puedan usarlo en el campo sin tener que estarlo conectando a toda hora. Y esto conlleva, digamos, una implicación, y es que de pronto ese dispositivo con una batería mucho más duradera no tiene de pronto todas las características y todas las funcionalidades que podrían representar, digamos, un beneficio mayor para ellos. También hablando de pronto de estas consecuencias, entendemos que las tecnologías digitales pueden ser una ayuda muy grande para superar toda la coyuntura del COVID-19, pero también hacemos la aclaración de que tenemos que actuar en el tema de los dispositivos, o si no, ellos representarían no tanto una ayuda, sino más bien una barrera. Entonces, en nuestro reporte, contándoles ya, pasando, digamos, al tercer punto sobre qué hacen las personas para afrontar esta barrera, encontramos que en India, y en esta diapositiva quiero contarles un poco el papel de los dispositivos con función de datos, o lo que conocemos en inglés como future phones. Al hacer nuestra investigación, recolectamos los datos y encontramos que en India, por ejemplo, el smartphone más barato representa 290% del ingreso mensual promedio de una persona. Estos datos, digamos, los recolectamos, en lo que está en el reporte los recolectamos a principio de año, y afortunadamente en el mercado en la India ya entró en el mercado el segundo smartphone que ven acá, que es un smartphone mucho más asequible al 29% del ingreso mensual promedio de una persona. Pero volviendo al tema de los future phones o los móviles o los dispositivos móviles con función de datos, es clave contar con ellos en el mercado, porque de esta forma las personas también pueden superar esa barrera. Acceder a ellos resulta más conveniente, es más asequible, obviamente. Entonces puede ser una ventana importante de entrada a la conectividad y al acceso a Internet. India, digamos, fue un caso especial en nuestro reporte y por eso lo mencionamos acá, en donde, como les comenté, el smartphone más barato que encontramos en su momento representaba 290% del ingreso mensual promedio. Una cifra bastante alta. Obviamente las personas tienen que ahorrar, de acuerdo a esa cifra, bastantes meses para poder acceder a su dispositivo móvil, lo cual es una tristeza. Siguiendo también, digamos, con qué harían las personas para afrontar esta barrera, usamos unos focus groups en África Occidental que nos permitieron ver y hablar con las personas sobre cuáles son estas barreras, cómo viven, qué hacen para acceder a un dispositivo móvil, y nos contaron bastantes cosas interesantes. Entendimos que hay muchas maneras de adquirir un teléfono móvil, gracias a Dios, pero también vienen, digamos, con sus limitantes. Puedes comprarlo nuevo, pero ahí entra un tema de presupuesto a jugar. Puedes comprarlo usado, pero también tienen otras variables ahí en consideración. Recibirlo como un regalo o compartirlo también. Muchas personas en el mundo comparten su teléfono móvil, su smartphone con familias y amigos, con familia y amigos.
Estas son algunas de las citas que recolectamos de los focus groups. Y como lo dije anteriormente, digamos, si las personas para superar la barrera se acercan al mercado de usados o de segunda para adquirir el dispositivo móvil, esto trae, digamos, algunas implicaciones. De pronto el dispositivo fue robado o no funciona igual, tiene algunas limitaciones en su funcionalidad o va a durar mucho menos, porque obviamente ya es de segunda, entonces ya la vida útil no es la que era anteriormente. Digamos, cuando se va o se trata de acceder a algún dispositivo nuevo, nos contaron que obviamente hay un problema grande de presupuesto, que algunas comunidades no tienen, obviamente, y es ahí donde, digamos, la asequibilidad juega un papel clave y entendemos que es un factor muy importante para acceder a los dispositivos. Tenemos también aquí el caso de Costa Rica, queríamos resaltarlo porque con Hogares Conectados el gobierno, digamos, ha hecho un esfuerzo bastante grande en lograr dispositivos para toda la población, con subsidios, y esto lo reconocemos como un factor importante y una manera que también se puede saltar, digamos, esta barrera y lograr acceso para todos en términos de dispositivos móviles. Por último, quiero hablarles de las recomendaciones de política pública. Son 3 muy concretas que tenemos en el reporte y que pues fueron conclusiones, digamos, de toda la investigación. La primera es la reducción de impuestos. Hemos encontrado, también lo pueden ver en nuestra base de datos sobre buenas prácticas, que la reducción de impuestos es un factor importante cuando se quiere que toda la población acceda a dispositivos móviles. La segunda recomendación de política pública sería entonces el uso de fondos de acceso y servicio universal para que estos dispositivos sean más asequibles para la población. Y por tercero, hacemos una llamada a, digamos, los entes que trabajan con desarrollo en hacer pilotos innovadores, por ejemplo, trabajar con microfinanzas o microcréditos para lograr la asequibilidad y que todos estos dispositivos estén disponibles para una mayor cantidad de gente y lograr en últimas un acceso universal. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me cuentan, o si no, te devuelvo la palabra a ti, Natalia, para que sigamos con la interesante discusión de nuestros panelistas. Muchas gracias, Ana. Mientras, creo que Kemli va a poner una presentación, pero mientras ella comparte su pantalla, quisiera solo preguntarte y pedirte para que nos cuente un poquito acerca de la parte de la metodología, cómo han encontrado estos precios en cada país. Me acuerdo que tiene que ver con el dispositivo que está anunciado en el operador, ¿no? Entonces, solo si nos puede contar acerca de esta parte de la metodología, por favor. Claro. Perdón, si me pueden dar permiso de compartir, los agradezco. Gracias, perdón por interrumpir. Tranquila. No te entendí, Le damos perdón. acceso. Es que Kemli no puede compartir su pantalla. Entonces voy a hablar Maiko. con Maiko, que Sí. está, porque ella me dije que estaba funcionando, pero solo un rato, por favor. Ya te ayudamos, Kemli. Mientras tanto, entonces les cuento, digamos, la metodología. Lo que seguimos fue la metodología que usa ITU también para la recolección de datos en general, y es ir al operador más grande, que está más presente en el mercado con mayor cantidad de representación, ir a ese operador y revisar qué dispositivos estaban disponibles y cuál era el dispositivo más barato. Siempre vamos por la opción más barata, porque reconocemos que esa es la opción, obviamente, a la cual acudiría nuestro público objetivo, que es, pues, digamos, los más necesitados, que reconocemos que ellos tienen barreras mucho más importantes, mucho más significativas. Entonces siempre vamos por el dispositivo más barato disponible en el mercado. Por ejemplo, el smartphone más barato disponible en el mercado, el cual lo vende el operador que tiene un mayor market share en el mercado. Esa fue, digamos, la metodología que utilizamos, y fuimos, digamos, a cada país y revisamos cuál era ese dispositivo más barato disponible en el mercado. Kemli, creo que ya estamos listos para que puedas compartirlo. Por favor. Gracias, Ana. Creo que esto también es importante hablar de cómo hemos encontrado estos números, porque hay gente que sí busca en la internet dispositivos, pero estos ya no están licenciados en el país como estos que son vendidos por los operadores, ¿no? ¿Miran mi pantalla? Sí, ¿verdad?
Sí, Sí. Kemi, ya la podemos ver. Gracias, Kemi. Bueno, muchísimas gracias, Ana. La verdad es que, bueno, a nosotros como Sulabatsu y también a nuestros socios y copartes, como por ejemplo la Mesa Centroamericana, que somos un grupo de organizaciones de Centroamérica que venimos trabajando en los procesos de apropiación de tecnología. Realmente los estudios de la alianza son fundamentales para nosotros y este creo que es un estudio muy importante también, como junto con otros. Nos guían mucho, nos apoyan mucho los procesos. Gracias por mencionar el caso de Costa Rica y después darme la palabra a mí. Yo tengo algunas reflexiones en las que voy a enfocar en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Y me gustaría, pues, abordar rápidamente, ¿verdad? Por el tema del tiempo. Sé que voy a conversar con ustedes unos 10 minutos nada más en relación con las reflexiones que tenemos sobre esta temática. Tal vez lo primero que quiero presentarles es algunos datos más, porque es bien interesante, pues, ver el caso de Costa Rica. Decir que, bueno, en Costa Rica estos son los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos basados en las encuestas de hogares. Y aquí pues nosotros miramos, ¿verdad? Que por un lado, bueno, Costa Rica tiene una cobertura muy importante eléctrica, lo cual yo creo que contribuye muchísimo, digamos, con la expansión de Internet y los servicios móviles también. Podemos ver, ¿verdad?, que las personas han ido haciendo un giro de priorizar el servicio de telefonía fija por el servicio de telefonía móvil, ¿verdad? Y eso me parece un fenómeno muy importante analizar después, ¿verdad?, el cambio de la telefonía fija a la telefonía móvil. Me pareció muy interesante comparar el precio, digamos, de un servicio prepago, prepago móvil, cualquiera, el más bajo que encontré en todos los proveedores de servicios, Movistar, Colby, Claro, que son $23 por mes, con la canasta básica urbana y rural, ¿verdad? No tanto, bueno, y después lo comparé como lo hace la Alianza, ¿verdad? Con el ingreso promedio mensual, ¿verdad? Entonces, de la canasta básica, una tercera parte, en este caso de la canasta básica urbana y rural, más o menos, ¿verdad? Sería lo que representa el costo de un servicio prepago, de un servicio postpago móvil, perdón, de un paquete, digamos, un paquete básico, pagado a 24 meses con el dispositivo incluido, ¿verdad? Representa más o menos, digamos, esa tercera parte de la canasta básica rural. Y según el INEC, el ingreso promedio mensual por persona es de $400, frente a $23 para poder acceder a un servicio postpago, ¿verdad? Básico, mensual, como un teléfono inteligente básico, digamos. Entonces se ve, digamos, el comparativo y eso tal vez produce, digamos, que haya un acceso bastante alto, digamos, a Internet, como pueden ver, ¿verdad? De un 86% de Internet y un 96.2% a móviles en los hogares costarricenses. De este 86.2% de acceso de móvil en los hogares costarricenses, un 68% es solamente con móvil, ¿verdad? Pero esto contrasta muchísimo con los datos que nos ha dado la pandemia, donde un 50% de los estudiantes de primaria, secundaria y universidad no han podido acceder a las plataformas educativas que ha propuesto el ministerio. Entonces, creo que esto conecta muchísimo con un punto que también la Alianza ha posicionado, que es el tema de la accesibilidad significativa, ¿verdad? O sea, creo que es muy importante afinar el lápiz una vez que tenemos estos niveles, digamos, de acceso y disponibilidad de dispositivos móviles en los países.
es muy necesario pasar por el análisis de la accesibilidad significativa que nos propone la alianza, que lo que valora es la calidad real de este acceso, ¿verdad? Por otro lado, también quiero destacar el tema de mujeres con móvil en un 90.3% y mujeres con internet en móvil un 72% en el caso de Costa Rica en el año 2018, que es el último dato que tenemos. Entonces, bueno, quería presentarles esto, contarles también aquí muy rápidamente, ¿verdad?, que la diferencia entre el área urbana y rural en términos de cantidad de móviles y de dispositivos de móviles es importante, o sea, hay una diferencia, pero no es extremadamente importante, ¿verdad? Aquí, digamos, podemos ver, digamos, que la diferencia incluso de disponibilidad de un móvil, de 2 móviles y hasta de 3 móviles es bastante similar en zona urbana y rural. También, bueno, aquí viene, digamos, la cantidad, el promedio de servicios telefónicos celulares por vivienda, que es en los quintiles, ¿verdad? Y podemos ver que en el promedio general del país es de 2.5 servicios telefónicos móvil por hogar. Y en los quintiles, incluyendo del quintil 1 hasta el quintil 5, ¿verdad? Va de 2.21 a 2.42 según la encuesta de hogares del INE, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. O sea, que sea en quintil 1 o en quintil 5, hay al menos 2 servicios móviles por vivienda, ¿verdad? Entonces, eso también quería como destacarlo, ¿verdad? Destacar que, y la diferencia entre urbano y rural también tampoco es tan alta, es entre un 2.5 y un 2.27, ¿verdad? Entonces, esos datos, pues me parece importante destacarlos en el caso de Costa Rica. Ahora, yo quería, ahora sí, digamos, teniendo en cuenta esto y hablando muy rápidamente por el tema de tiempo, yo quería que reflexionáramos un poquito sobre, ya más a profundidad, ¿verdad?, sobre el tema del acceso a los móviles. Lo primero es que, bueno, previo a la pandemia, creo que tenemos que reflexionar bastante en que este acceso a los móviles era un acceso muy conducido hacia el consumo y a la necesidad de consumo, no solo tecnológico, sino a fortalecer, digamos, una sociedad de consumo. Poca relevancia, lo veíamos en este estudio de la Universidad de Costa Rica de 2018, ¿verdad? Poca relevancia estaba teniendo el móvil en la transformación productiva, en la participación ciudadana, en la transformación de condiciones de vida en general. Creo que ahora es muy importante profundizar un poco, digamos, post pandemia, como un poco, digamos, para qué nos están sirviendo los móviles para la supervivencia. Pero nosotras, digamos, en Sulabatsu, sí queremos enfatizar mucho en la dificultad de los móviles para generar apropiación tecnológica, pero sobre todo para producir productos digitales y para producir productos digitales que generen transformación social. O sea, creemos que el dispositivo móvil es un dispositivo que ha sido muy orientado a construir consumo y creemos desde Sulabatsu que es urgente para nuestras comunidades y para nuestros territorios también producir productos digitales. Por eso nosotras creemos que para la supervivencia, un poco como se indica aquí, también es urgente tener acceso a otros dispositivos como las computadoras para poder hablar realmente de procesos de supervivencia que impliquen la transformación a partir de la generación de productos digitales. Es muy difícil generar productos digitales a partir de los móviles, ¿verdad? Estaríamos hablando, y me gustaría que profundizáramos bastante en esto, ¿verdad? Porque estaríamos hablando mucho más, digamos, de la generación de un consumo, ¿verdad? Y apoyando, digamos, el fortalecimiento de un consumo digital y una sociedad de consumo en general, si solo lo dejamos en el acceso a Internet por medio de los dispositivos móviles.
Quiero nada más enfatizar 2 puntitos más. El tema de la calidad, ¿verdad? Que ya la alianza lo ha posicionado y creo que tenemos que mezclar el tema del costo de los dispositivos móviles con el costo de la calidad, porque si no lo mezclamos y lo analizamos, ¿verdad? Realmente nos quedamos en el puro consumo. Y lo último, ¿verdad? Yo creo que, y aquí voy a cerrar ya con mi última filmina, es el tema del desecho electrónico, ¿verdad? Y el consumo energético, ¿verdad? Que genera todo este tema del acceso a dispositivos móviles. Creemos que es sumamente importante también relacionar este tema del acceso a los móviles con el desecho electrónico y generar política pública. Digamos que yo le agregaría un cuadrito más a las recomendaciones de política pública relacionada con el desecho electrónico y el consumo energético de toda esta proliferación de móviles alrededor del mundo. En ese sentido, digamos, nuestra propuesta desde la cooperativa está muy orientada al derecho a reparar. Creemos que ligado al derecho a Internet y ligado al derecho al acceso de dispositivos móviles y computadoras en general, debe estar el derecho a reparar, el derecho a poder reusar los dispositivos, ¿verdad? El derecho a que en las comunidades se pueda reparar estos dispositivos y darles reuso a los dispositivos móviles, porque si no, realmente el impacto ambiental de estas tecnologías va a ser mucho más superior, digamos, que la supervivencia que andamos buscando a partir de los dispositivos móviles. No voy a entrar en mayor detalle de esto, nada más decirles que nosotras hemos estado trabajando en la creación de cooperativas de plataforma dedicadas a la reparación de dispositivos móviles y computadoras en los territorios, liderados por muchachas, por mujeres jóvenes rurales. Venimos desarrollando 2 cooperativas de plataforma orientadas al derecho al reuso. Y creemos que toda esta discusión debe acompañarse de ese aspecto de responsabilidad ambiental del sector digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Kemly. Seguro que el tema del desecho electrónico y derecho de reparar son muy importantes y te cuento que no he visto este concepto de derecho a reparar en otras conversaciones, así que estoy muy curiosa para saber más acerca de esto y saber más también acerca de estas cooperativas que has mencionado, pero te preguntaré al final de las presentaciones. Ahora quiero pasar la palabra a Alan, por favor. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por organizar este evento con esta temática y pues un honor ser el siguiente después de Kemly, que adelantó muchos de los temas y que, bueno, también de Costa Rica y con el plan de hogares conectados, que sería muy interesante mencionar algunos aspectos de ellos. Yo quisiera empezar con una estadística que nos comentaron la semana pasada sobre la cantidad de niños en Latinoamérica que no tienen acceso hoy a la educación virtual. Son 32 millones de niños que probablemente este año sea un año perdido en su proceso educativo y sin duda esto es un tema urgente a analizar, un tema de supervivencia, como lo mencionamos al principio. Primero, quisiera también agradecer el estudio que nos han presentado hoy. Sin duda, para poder establecer políticas y para poder de alguna forma tener algún compromiso con este tema, necesitamos tener los datos, como los que mostró Ana y Kemly. Tenemos acceso también a otros datos de información, como lo que está haciendo el Broadband Commission, como lo que está haciendo también Antonio en el BID.
Vimos algunos ejercicios que ha hecho o algunos análisis que ha hecho la GSMA con datos de la UIT, y ahí se muestran datos súper interesantes. Por ejemplo, hay países que tienen una gran penetración de smartphones, pero sin embargo no tienen contratados planes de datos. Eso es un dato súper interesante porque lo que nos están diciendo es que algo está pasando con el costo de los planes de datos. Hay países que lo tienen al revés, que para mí eso es un poquito inexplicable, pero me imagino que habrán alguna razón que la política pública puede explotar en este sentido. Nosotros tenemos también, y lo mencionó Kemly, algunas iniciativas para el reciclaje de estos equipos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por hoy entendemos que los smartphones para gran parte de la población, y me atrevería a decir que muchos de nosotros estamos en ese sector, entendemos el smartphone también como un dispositivo de estatus, ¿verdad? Y queremos tener como el último y lo sustituimos cada 2 años. ¿Qué se hace con esos dispositivos que ya la gente no quiere usar más, pero que son dispositivos que de alguna u otra forma son bastante útiles? Y no solo eso, sino que podrían representar una oportunidad muy interesante para todos aquellos niños, por ejemplo, que hoy no pueden tener acceso a la educación remota. Esto cae en algunas iniciativas que se han tenido alrededor del mundo que han tenido este proceso de reciclaje para poder optar con equipos a algunas poblaciones. Recuerdo que hace algunos años en una actividad que tuvimos, me parece que en el BIT, en Miami, alguien nos presentó, me parece que de Apple, alguien nos presentó una iniciativa de que cuando ellos reciben los dispositivos viejos, estos dispositivos también se pueden, los reciclan y los ponen a disposición de algunas organizaciones en este sentido. Otro tema que quisiera resaltar es el tema de los impuestos. Pues bueno, ya el reporte lo indica, los impuestos responden a dispositivos de artículos de lujo. Y esto, sin duda alguna, venimos discutiéndolo desde hace muchísimos años. Ya yo no recuerdo ni cuántos años tenemos de estar discutiendo este tema, y es como muy complicado convencer a los responsables de Hacienda o de Economía en los países para que puedan cambiar esta condición de dispositivo de lujo, porque en algunos casos los dispositivos cuestan el doble. Y si queremos dispositivos que realmente sean relevantes para todos los temas de la transformación digital, esto es importante. Sin embargo, como les digo, hemos tenido algún tipo de limitación en este sentido. Creo que con los hallazgos de la pandemia podríamos tener más argumentos para poder hacer este tipo de acciones. Yo quería contarles un poquito, no sé cuánto tiempo tengo, pero en nuestros países en Centroamérica existen unos dispositivos que se llaman frijolitos. Creo que aquí hay algunos que entenderán el concepto de frijolito, y frijolito es un dispositivo muy básico, cuesta alrededor como de $20, y estos dispositivos inclusive los ofrecen ya con tiempo de aire y esto. Aquí yo quería también poner una advertencia, porque estos dispositivos, si bien es cierto, se adaptan a las redes de 4G, son dispositivos que no tienen una particularidad técnica que se llama el control dinámico de potencia. Entonces transmiten a muy alta potencia. Y esto también genera una interferencia adicional en las redes y pueden degradar también el servicio. Normalmente estos dispositivos no están de alguna forma validados por ninguna autoridad, y normalmente están todos configurados con su mismo número de identificación. Entonces,
también es un poco una problemática para los que gestan las redes. Se hizo una iniciativa en Colombia para que estos dispositivos no pudieran operar y de un momento a otro casi 10,000 usuarios, los operadores móviles se quedaron con casi 10,000 usuarios fuera de servicio. Entonces también es importante verlo del otro lado. Hablamos un poco de los subsidios y me parece súper interesante el tema de los subsidios, pero creo que en este momento de la historia lo que deberíamos de pensar más allá de subsidios es tratar de ver cómo empoderamos a la población en tecnologías digitales. Es un poco ver cómo podemos ayudar, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, no solamente con los temas de subsidio como se está planteando hoy en día, sino que esta ayuda sea más que todo para incorporar a las tecnologías digitales y su aplicación dentro de sus modelos de negocio, lo cual me parece súper importante y lo cual incluiría, por supuesto, todo el equipamiento y los dispositivos. El tema también de los dispositivos y el tener la información es indispensable porque no necesariamente ocupamos un smartphone. Necesitaríamos tal vez empezar a pensar en cómo construir estos paquetes familiares, porque si bien es cierto, se requiere una conectividad, pero parte de estos 32 millones de niños que hoy no tienen acceso a la educación podrían hacerlo a través de tabletas, que podría ser un elemento que quizás no necesariamente tenga una conectividad a la banda ancha, pero sí a las redes a través del Wi-Fi. Y esto también incidiría un poco en lo que decía Cambly con estos dispositivos que de alguna u otra forma son más apropiados para los temas de incidir en la generación de contenidos y en la productividad. Por otro lado, apoyo 100% el concepto que menciona Cambly sobre los desechos electrónicos. Es importante tener claridad de esto. Inclusive, ese es un tema que de alguna u otra forma podría monetizarse. Si nosotros pudiéramos tratar de impulsar proyectos en los cuales los desechos electrónicos puedan monetizarse, tal vez podríamos tener éxito. Nosotros hoy por hoy en Centroamérica tenemos muy poco sobre este tema. En Costa Rica tenemos un super aliado que es Intel para el tema de cómo tratar estos desechos, pero creo que sería un tema sumamente importante a desarrollar desde la perspectiva regional. Pues yo quiero dejarlo hasta acá y les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, Alan. Aquí cuando tú has mencionado el nombre frijolitos, no aprendí solo esto, pero también que en República Dominicana es carabelitas y en Colombia flechas. Así que ya sé 3 nombres diferentes de este tipo de dispositivo. Pero ahora quisiera pasar la palabra para Amparo, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Se ve la presentación? ¿Se está viendo? Es que no la estoy viendo yo. Sí, la estamos viendo, Amparo. Solo bueno, antes de que empieces, si puedes quedar con unos 5 minutos o 7, por favor, para que tengamos tiempo para las preguntas, por favor. Gracias. No, perfecto. Entonces, me habían hecho inicialmente 3 preguntas y quería como empezar también con un poco estos datos que quiero presentar de manera rápida. Voy a tomar el tiempo. Nosotros recién estamos trabajando en la formulación de un Plan Nacional de Banda Ancha. Con esta formulación del Plan Nacional de Banda Ancha estamos construyendo una base de datos y estos son los datos que quiero presentar ahora porque tenemos la base de datos de 2.100.000 hogares pobres en la República Dominicana. Y esto por primera vez
nos está permitiendo como bajar y poder ver realmente qué está pasando en términos de conectividad y de uso de tecnologías en estos hogares pobres. Ustedes me dicen si estoy pasando la diapositiva porque por alguna razón no. Vemos solo las 7 y la vemos en modo no presentación. Y la ves en modo no presentación y la verdad que no sé cómo poderla pasar. Ah, bueno. De pronto con el mouse. Sí, ya, ok. Ahí estamos en la primera, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. Situación de la conectividad. Perfecto. En esta situación, yo quiero aquí mencionar rápidamente, nosotros tenemos dos fuentes, la encuesta nacional de hogares y esta base de datos del SIUBEN, que es la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios. Entonces, si vemos, ¿qué estamos encontrando aquí? A nivel nacional estamos encontrando un 32% de hogares que tienen internet, donde esta brecha se nos acrecienta, obviamente, a nivel rural, apenas un 17%. Estamos viendo entonces del lado de del SIUBEN, de esta data, de todo lo que son los 2 millones de hogares pobres, donde la tenencia, vemos como apenas el 6.5% tienen una computadora, un 4.4% tienen conexión a internet, y esto es un dato muy, muy importante y muy relevante para nosotros. Y un dato que salió muy interesante es cómo el 56% de estos hogares pobres tienen lo que ellos definen un celular inteligente. No podemos, tendríamos que trabajar más en profundidad para conocer qué la población al momento de responder esta pregunta, y aclaro, esto fue en el año 2018, respondió que era un celular inteligente. Yo me atrevería a decir, o podríamos intuir que de pronto es un celular en esta gama media que clasificó el reporte de la Alianza. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos está diciendo que definitivamente hay una demanda de los celulares, pero también tenemos una brecha y tenemos una brecha de oportunidad. Estamos hablando de 2.1 millones de hogares pobres, donde solamente 135,000 tienen computadora y 92,000 tienen acceso al servicio de Internet. Esto lo pongo como un referente y como un punto de partida para después responder a la primera pregunta de la visión que tendríamos dentro de los... Ya no te escuchamos. No, Amparo. Amparo. Creo que, bueno, tal vez va a volver en un ratito por la calidad de la conexión. Sí, la calidad de la conexión es inestable. Bueno, voy a tener que, no voy a hacer la presentación, voy a contar los datos porque el Internet me está jugando una mala pasada. Bueno, después el segundo dato que les quería comentar es que en términos de personas pobres, las personas reportaron el 13% haber usado computadora en la última semana, el 62% haber usado un celular y un celular inteligente el 45%. Pero esta encuesta también nos da, o esta gran base de datos nos da una información muy importante. El 55% dijo que no tenía ningún conocimiento de informática y el 39% reportó que solo tiene conocimientos básicos. O sea, aquí hay una brecha de habilidades, de saber usar bien estos dispositivos, que es muy importante y de alguna manera estaría un poco reforzando por qué está este alto uso de celulares. Bueno, un alto uso de celulares para redes sociales, para comunicación, pero tenemos una brecha importantísima de conocimiento si queremos trabajar en una visión más de transformación digital. Estos datos, la pobreza tiene rostro de mujer. Lástima que no lo pueda presentar, pero de los 2.100.000 hogares pobres en la República Dominicana, el 60% tienen a una mujer jefa de hogar. O sea, la pobreza en la República Dominicana es de mujeres y requiere un enfoque de género. Con esto yo estaría terminando esta parte de los datos. Vimos tratando de ver la brecha digital y el enfoque de género.
encontramos que, por ejemplo, más del 10%, o sea, el 10% más de los hogares con mujeres jefas de hogar usan televisión que los hombres. También los hogares con mujeres jefas de hogar, no es un porcentaje muy alto, pero el 6.6% tiende a usar más el celular que los hombres. Sin embargo, cuando vemos las computadoras y el acceso a Internet, hay un porcentaje de mujeres jefas de hogar usando las computadoras y usando los celulares. Entonces, ¿esto qué nos ayudaría y qué nos permite como empezar una reflexión? En los hogares pobres, las mujeres, bueno, los hogares tienen celulares, entenderíamos que son celulares adquiridos en estos mercados secundarios por entrevistas, por aproximaciones, no por un estudio en profundidad, pero son hogares comprados o porque se los mandan de Estados Unidos o de segunda mano. También hay celulares que vienen por el mercado de celulares robados. Pero y la pregunta, volviendo aquí a la primera pregunta, si nosotros entendemos, o sea, ¿cuál es el papel que juegan los celulares o los dispositivos móviles en el servicio universal? Nosotros entendemos que sí, que juegan un papel importante. Pero cuando yo empecé a hacer mis notas para esto, yo decía, bueno, el fondo de acceso universal, los fondos de servicios universales tienen que responder y tienen que apoyar, tienen que ser proyectos que vayan a apoyar una sostenibilidad, la sostenibilidad cultural, una sostenibilidad ambiental. Y aquí, enganchando con lo que decía Kenley, a mí me parece que es muy importante que usemos e incorporemos los dispositivos móviles, pero los dispositivos móviles, porque en el caso de Dominicana definitivamente se están usando, están prestando un servicio, pero también con este enfoque de sostenibilidad, con este enfoque cultural y con este enfoque nuevo que está planteando Kenley de que los celulares también puedan ser reusados, puedan ser reparados y puedan entonces afrontar esta barrera de asequibilidad que tendrían en República Dominicana. Y aquí yo quiero rescatar un punto. Yo creo que... Amparo, solo un minuto. Tenemos que... Sí, gracias. Un minuto. Entonces quería destacar un punto. Yo creo que... Bueno, creo que vamos entonces... ¿Estar? Sí. Un minuto. Solamente quería plantear también el desafío de la sostenibilidad, el desafío del medio ambiente, pero el celular, yo entiendo que es una puerta de entrada también para desarrollar una cultura digital, para acercar a las mujeres, a los hombres, a este potencial uso y a todos los beneficios que tiene la tecnología. Yo creo que debemos ver también este lado del uso de dispositivos móviles y de celulares para inclusive empujar más el uso de computadoras y el uso de otros dispositivos. Yo me quedaría por el momento aquí. La tercera pregunta, no sé si la vemos después, y era un poco si nosotros, nuestra ley permite usar los dispositivos para cerrar brecha digital, para llegar a las zonas más vulnerables. Nuestra ley técnicamente no. Sin embargo, en el 2010, Indotel elaboró una política social de acceso universal y le dio entrada a los equipos y a los dispositivos. Tenemos que hacer una conversación, tenemos que hacer negociaciones con el tema de asequibilidad, porque en el caso de República Dominicana los celulares pagan un arancel de 8% y esto realmente se constituye en una barrera, y hay también un selectivo al consumo que hace que finalmente, si bien los hogares pobres estén demandando los celulares, tengan que usar otro tipo de celulares y no, tengan que llegar a otro tipo de mercados. Yo lo dejaría por el momento acá y no sé si después en las preguntas entonces podemos ir aclarando cosas. Muchas gracias, Amparo. Y ahora quisiera pasar la palabra para Antonio García Zavallos del BID, que incluso ha sido mi jefe, así que es un placer tenerte con nosotros. Y me acuerdo que se hablaba solo mucho de infraestructura y no necesariamente mucho de la parte de los dispositivos. ¿Cómo se ha desarrollado esta conversación en los últimos años, Antonio?
No, muchísimas gracias, Natalia, y también muchísimas gracias a la Alianza y a Sonia. La verdad es que estáis siempre a la punta y los resultados hablan. Yo creo que sacar este tipo de informes, pues la verdad es que ayuda muchísimo a la discusión entre el banco y los distintos países, y también ayudan mucho y llaman a la reflexión. Entonces, primero de todo, me gustaría felicitaros y felicitarte porque la verdad es que demostráis un liderazgo y una innovación muy, muy importante justamente en esa discusión. Yendo directamente a la pregunta que tú estabas comentando, tú que tienes toda la razón. Yo creo que generalmente hablamos de conectividad o hablamos de infraestructura y nos estamos olvidando de una parte muy importante, que es la parte de los dispositivos. Y de alguna forma lo presentaba Ana María en el informe, y yo creo que es importante hacer mucho énfasis justamente en la caracterización que tiene el país en función de, digamos, el tipo de quintil del que estamos hablando. Yo creo que la magnitud del acceso a los servicios y la magnitud del acceso a los dispositivos varía muchísimo dependiendo que estemos hablando del quintil primero o que estemos hablando del quintil número 5. Entonces yo creo que esta es una primera reflexión que creo que es muy importante y que de alguna forma la estáis recogiendo dentro del documento, ¿no? Para serte sincero, cuando estamos hablando con los países y hablamos de soluciones de conectividad, estamos pensando en un proyecto llave en mano donde realmente no habíamos introducido tanto la componente de equipamiento, digamos, al usuario final. Estábamos pensando sobre todo equipamiento de las escuelas o los hospitales o los puntos que estamos conectando, pero no le habíamos dado esa visión, y creo que es una visión realmente importante si nos centramos de nuevo en el tema de los quintiles, ¿no? El segundo punto, creo que lo comentaba Amparo anteriormente y que creo que es muy importante, es el tema de las habilidades digitales. Yo creo que, de nuevo, aquí si pensamos justamente a nivel de los estratos más bajos, pues de repente podemos darnos cuenta que la parte de habilidades digitales es un reto, y aquí os animo a mirar la experiencia de México. Recientemente hemos aprobado una operación con el país donde un componente muy importante está asociado al desarrollo de habilidades digitales a través de la creación de centros de inclusión digital. Y el tercer punto que yo quería poner encima de la mesa está asociado a que generalmente hablamos de agendas digitales, pero la agenda digital se tiene que implementar justamente a partir de un plan nacional de conectividad. Entonces, la implementación de ese plan nacional de conectividad también deberíamos de considerar toda esta parte, digamos, de acceso al equipamiento como una variable fundamental, porque de nuevo podemos tener el acceso, pero si la población no tiene cómo precisamente acceder a los servicios de Internet, pues igual estaremos creando un plan cojo o una agenda digital muy difícilmente implementable. Y una llamada de atención para todos, aprovechando que veo que hay distintas personas de gobierno también en la llamada. Creo que es muy importante ver cómo mejoramos el esquema de institucionalidad. Yo creo que en el caso particular de Centroamérica, creo que tenemos un reto muy importante, y lo veíamos cuando tú estabas en el banco y un poco el análisis que estábamos haciendo. Creo que hay un reto muy importante desde un punto de vista institucional, y ver cómo pensamos en la implementación práctica de estas acciones teniendo en cuenta esa caracterización que estaba diciendo. Dejemos hablar de medias a nivel nacional y empecemos a hablar de realidades específicas en función de los estratos de población que queremos llegar y en función del diseño de políticas que eventualmente vayan dirigidas a esos estratos de población. Lo dejo aquí para tener tiempo para alguna pregunta. Muchísimas gracias y enhorabuena una vez más por el liderazgo. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Bueno, ya estamos con una hora de evento, pero creo que podríamos ir unos minutitos más para que podamos hacer una conversación, creo que de unos 10 minutos. Si todos pueden quedarse unos 10 minutos más, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, muchas cosas para hablar en 10 minutos. Pero creo que este tema de habilidades digitales, ¿no? y de contenidos locales es algo que no estaba tanto en las políticas, ¿no? Y esto ahora estamos, como ha dicho Alan, por ejemplo, hay
números mucho concretos de cómo esto ha afectado, ¿no? Y creo que Kemli también ha hablado de esto, cómo ha afectado la educación ahora mientras estamos en una pandemia. ¿Cómo hacer para que esta parte de habilidades y contenidos locales, de hecho, para que tengamos una mejora pronto y que pueda ayudar no solo la demanda, pero el uso de verdad, un uso significativo, ¿no?, de los dispositivos? Esto creo que es una pregunta para todos los panelistas. Kemli, por favor. Como solo tenemos 10 minutos, voy a solo poner un punto. Yo creo que, bueno, por ejemplo, en Costa Rica, que hay tanta cobertura y dispositivos disponibles, etcétera, ¿verdad? La diferencia entre computadoras es un 47% de computadoras disponibles frente a un 95% de móviles disponibles. Yo la verdad que creo que tenemos que fortalecer mucho más los programas que desarrollen habilidades para producción de contenido utilizando dispositivos móviles. Hay muy pocos programas nacionales. Si es que eso se puede hacer, yo la verdad tengo mis dudas, ¿verdad? O sea, me parece muy difícil programar un móvil, por ejemplo, para desarrollar una aplicación tecnológica o incluso producir música en un móvil, así, producirla y todo, ¿verdad? Por eso es que nosotros enfatizamos tanto en la necesidad de que no nos quedemos con los dispositivos móviles, sino ampliemos la cobertura de computadoras. Ahora, si hay móviles y los podemos aprovechar para producir contenido local, que es tan fundamental, tenemos que desarrollar más programas y más capacitación, y desde los programas nacionales en educación formal e informal, deberíamos entonces utilizar los móviles para producir más y no solamente para consumir, pero para eso hay que hacer programas, hay que desarrollar contenidos, hay que crear herramientas, ¿verdad? Entonces yo creo que una de dos, o fortalecemos más computadoras para los hogares para poder producir contenido, o empezamos a desarrollar programas para producir contenido local con dispositivos móviles. Pero tenemos que producir contenido local. Si no, somos puro consumo, puro consumo, puro consumo. ¿Alguien tiene alguna cuestión acerca de este tema? Gracias, Alan. Sí, pero esa reflexión que tienes, Natalia, es sin duda el punto fundamental, ¿verdad? Aquí hay incidencia en tanto en este mundo de datos podamos utilizar esos datos en beneficio. Podría ser a través de generar contenidos relevantes o también para tener alguna actividad de alguna forma productiva, ¿verdad? Y eso, estoy de acuerdo con Kemli, que probablemente sea más fácil con una laptop, pero tampoco creo que sea imposible con dispositivos móviles. Entonces, aquí creo que lo relevante es impulsar este desarrollo a través de políticas públicas, a través del empoderamiento de la población con las tecnologías digitales. Eso se dice fácil, pero cuando tenemos gran parte de la población que tal vez nunca ha tocado una computadora, es un reto complejo, ¿verdad? Y aquí creo que lo primero es la voluntad política para hacerlo. Y es curioso que a estas alturas de nuestra era y con la pandemia no existan políticas claras en este sentido en la mayoría de nuestros países. Gracias. A mí me parece claro que tenemos una cuestión para un estudio, una investigación acerca de hasta qué punto se puede desarrollar contenidos y productos y tal por dispositivos versus computadoras, ¿no? Incluso si Antonio tiene interés en el estudio, podremos hablar. Pero creo que Amparo tenía un punto para hacer. Gracias. Sí, yo entiendo y comparto yo creo que no hay, o
sea, no son solamente dispositivos celulares, es un combo, es un paquete que tiene que estar combinado, computadoras, celulares. Si vemos ahora la experiencia educativa de nuestros niños, de nuestras niñas durante la pandemia, en las casas lo que tienen, tú tienes el niño con la computadora, tienes el niño hasta con la tableta y tienes la persona con el celular. O sea, tiene que ser una estrategia combinada. Ahora, yo creo que, como decía Antonio, creo que él fue el que lo mencionó desde la perspectiva de los fondos de acceso universal. Tenemos que hacer trajes y proyectos a la medida. Y en esos trajes y proyectos a la medida, sí, hay la telefonía móvil, puede servir dependiendo de las actividades, dependiendo de la comunidad, dependiendo de la vocación de las organizaciones a las que yo quiera impactar. Con la telefonía móvil yo tengo acceso a mercados, tengo acceso a información, tengo acceso a venta, pero yo también con las mujeres puedo desarrollar proyectos para combatir violencia de género, puedo desarrollar proyectos para accesar a servicios de salud sexual y reproductiva. O sea, yo creo que la telefonía móvil sí da una gran variedad de acciones, para transformar y para cambiar. Pero no es solamente la única vía. O sea, yo tengo que tener este abanico y estas posibilidades y un poco muy dependiendo de hacia qué comunidad, hacia dónde yo quiero impactar. Vuelvo y digo, desde el caso de los fondos de acceso universal. Antonio, por favor. Creo que este punto que levanta Amparo me parece que es súper importante. Yo creo que los fondos de servicio universal están llamados a tener un rol sumamente importante en la implementación justamente de cualquier tipo de política, ya sea para la universalización del acceso o ya sea para la universalización de las condiciones de uso. De hecho, veo que está conectado también el antiguo secretario de Telecomunicaciones de Argentina, Héctor Huizi, con el que estamos haciendo un estudio justamente asociado a los fondos de servicio universal, que en su día, de hecho, también trabajé contigo, Natalia, cuando estábamos en el banco, ¿no? Entonces, un poco para que os hagáis una idea y un poco en línea con las estimaciones que tenemos y coincidiendo con Amparo, en este momento la brecha en general en temas digamos, de infraestructura, y aquí podríamos incluir también la parte de equipamiento en todos los países de la región, nosotros la estamos estimando alrededor de 68 billones de dólares. Entonces, hay un ejercicio claro que tenemos que pensar en cómo integrar el sector público, el sector privado y cómo precisamente desarrollar ese programa muy a la medida, teniendo en cuenta probablemente la realidad a nivel, digamos, inferior al nacional, a nivel regional o a nivel municipal que específicamente tienen los países, poniendo, creo, mucho énfasis en la parte de género. Yo estoy completamente de acuerdo que generalmente estamos hablando mucho del acceso en términos generales, y nos estamos dejando por fuera una parte muy importante que es cómo precisamente el género y la contribución de las mujeres y la diversidad. Hay determinados países, como por ejemplo Guatemala, donde el 40% de la población es indígena. Entonces, hay una parte muy importante que deberíamos de hacer asociada a cómo precisamente lograr esa mayor integración tanto de las mujeres como de determinados grupos o comunidades dentro de un país, para precisamente lograr contribuir precisamente a la parte de desarrollo económico y también la reducción de la brecha digital y social, ¿no? Y aquí el desarrollo de programas específicamente liderados desde los fondos de servicio universal puede ser un elemento sumamente importante para catalizar justamente esos objetivos, ¿no? Bueno, veo que Kemi tiene un comentario, pero que quisiera pedirte que haga tu comentario muy rápido y 20 segundos para las últimas palabras que tengas, por favor. Es que la verdad no quería irme sin hablar un poquito del derecho al reuso, de hablar un poquitito más. Yo creo que hay una enorme oportunidad de negocio en el derecho al reuso, aparte del tema de la responsabilidad ambiental, ¿verdad? El derecho al reuso no es recoger los dispositivos por parte de una gran empresa y ver qué hace esa empresa, sino crear, en nuestro caso, son cooperativas de chicas en zonas rurales, ¿verdad? A las cuales estamos formando para tomar los dispositivos que generan las zonas francas cuando ya cambian sus equipos, recuperar los dispositivos y que ellas tengan las capacidades suficientes para generar nuevos dispositivos que ellas puedan vender a unos precios muy baratos, ¿verdad?
a las familias, sobre todo en zonas rurales, que no tienen dispositivos disponibles. Eso genera, primero, el derecho al reuso, o sea, que los dispositivos no pueden seguir siendo cerrados. Los dispositivos tienen que abrirse y utilizar las partes que todavía pueden utilizarse para generar nuevos dispositivos, ¿verdad? Y por otro lado, genera oportunidades para las familias que no tienen acceso por el costo a dispositivos caros. Y en último caso, y el más importante, genera un negocio para las jóvenes rurales que vienen saliendo, en nuestro caso, de los colegios técnicos profesionales, de generar un emprendimiento propio a partir de esta oportunidad que es urgente para todos, que es reducir el desecho electrónico. Entonces, yo creo que tenemos que pensar con el derecho al reuso en oportunidades de negocios para nuestras, sobre todo mujeres, jóvenes rurales, como es el caso de estas cooperativas de plataformas, porque ya voy a cerrar, pero decirles que el modelo de negocio que estamos construyendo es una plataforma tecnológica cooperativizada por las muchachas de los colegios profesionales. Entonces, creo que este tipo de negocios en relación con el costo de los dispositivos tenemos que empezar a generarlas en nuestra región a partir del derecho a reparar y el derecho a reutilizar dispositivos electrónicos. Gracias. Muchas gracias, Kemli. Y Alan, tus palabras. Sí, vamos a ver, hemos visto cómo en esta pandemia los temas del acceso se han convertido en una ventana para ejercer nuestros derechos. Creo que el tema de los derechos es sumamente relevante para el tema que estamos tratando y podríamos impulsarlo desde esa perspectiva como un agente y como una ventana para poder ejercer nuestros derechos, y lo hemos visto durante estos últimos meses. Y por otro lado, también en lo que menciona Kemli, es muy importante tratar de ver cómo se maneja el tema de la obsolescencia programada de los dispositivos. Porque si bien es cierto, pues sería buenísimo que todos tuviéramos un equipo de última generación, pero los que se van dejando también pueden ser muy útiles para muchas de las aplicaciones en las que queremos tener nuestra población. Gracias. Gracias, Amparo. 15 segundos, por favor. Bueno, mi llamado es que tenemos que, es una oportunidad de incorporar los dispositivos móviles dentro de los servicios, dentro de los proyectos de acceso universal. Creo que no lo había podido comentar, pero es importante que nosotros podamos también, esto que plantea Kemli de poder impulsar también estas pequeñas cooperativas, negocios, para reusar y adaptar los dispositivos, las computadoras, porque de hecho nuestras mujeres, nuestras familias pobres, no están comprando computadoras carísimas, están comprando computadoras de 8,000 pesos que están siendo arregladas por alguien, entonces esto puede generar negocio. Ahora, yo creo que el mensaje final es que tenemos que sentarnos con nuestras autoridades, en el caso de República Dominicana, porque aquí hay un tema de fiscalidad que hay que discutir, que hay que aprovechar, de hecho, que tenemos que echar este pulso porque estamos en una situación económica difícil, estamos con unos déficits fiscales difíciles, entonces negociar ahora baja de aranceles, baja de impuestos va a ser, no va a ser fácil, pero la pandemia nos ha mostrado que definitivamente tenemos que estar conectados y para eso necesitamos también asequibilidad en dispositivos, en la baja del costo de Internet, etc. O sea que tenemos un gran reto, por lo menos en Dominicana, para discutir esto. Yo creo que las autoridades estarían abiertas a hacerlo, pero tenemos que defender este otro lado social y, como decía la presentación, o sea, no es un lujo, es supervivencia, ¿no? Es una necesidad. Así es que ese sería mi mensaje final. Ya no hay, antes podríamos tener dudas de la conectividad, ya no. Definitivamente no hay ninguna duda de la importancia de poder estar conectados.
Muchas gracias, Amparo. Veo aquí que en el chat Alan ha dicho que deberíamos generar action points. Creo que podremos incluso tener una nueva conversación y tal vez empezar desde los puntos de las recomendaciones del reporte que ha presentado Ana. Así que tal vez esto, y claro, aportar y incluir cosas que hemos hablado aquí, como el derecho al reuso, por ejemplo. Entonces, una próxima conversación. Pero Antonio, ¿cuáles son tus últimas palabras, por favor? Muchas gracias. Básicamente yo diría tres cosas. La primera es la importancia del rol público. Yo creo que teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, la situación económico-financiera de las empresas, creo que hay un espacio para el sector público que de una manera muy fuerte creo que debería de empezar a tener una discusión como en su día tuvo cuando estábamos hablando de la universalidad de los servicios eléctricos. El segundo es que necesitamos hablar de financiación y de inversión. O sea, para poder hacer esto hace falta tener recursos financieros y que hay que ponerlos encima de la mesa con independencia de que venga el sector público, el sector privado o una combinación de ambos. Y la tercera, un poco en línea con lo que decía Alan, creo que el tema institucional y el modelo de gobernanza también va a ser clave para precisamente priorizar estos temas y las acciones de política que vengan asociadas a los mismos. Gracias. Gracias a ti. Ana, ¿tiene unas últimas palabras, por favor? Claro, muchas gracias a todos por su participación. Yo me quedaría también con más o menos 3 puntos. Algo que dijo Amparo me parece muy relevante, que no hay duda sobre la conectividad. Es algo muy relevante, muy importante y urgente que debemos atacar y lograr acceso universal. Lo segundo es lo que mencionó Antonio sobre la financiación e inversión. Temas relevantes también, necesitamos la financiación y la inversión para solucionar estos temas. Y tercero, que es un paquete, como lo hemos reconocido en la alianza. No es solamente tener el smartphone, es tener conectividad significativa, que es un paquete de 4 cosas muy concretas, que es no solamente tener el smartphone o el dispositivo móvil, sino tener conectividad todos los días, tenerla ilimitada y tener también uso diario del Internet, ¿no? Entonces es un paquete de 4 cosas, tener 4G también, entonces es un paquete, no lo podemos mirar de forma aislada tampoco. Todo está conectado y necesitamos conectividad significativa para todos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos. Por último, les invito a chequear los reportes que hemos publicado este año. Tenemos esto de dispositivos, tenemos este otro acerca de conectividad significativa, conectividad rural, y bueno, y pronto vamos a tener uno más con un playbook y que va a hablar de mucho de lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias, que tengan todos un buen día y hablamos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias y nos vemos. Chao. Nos vemos.